Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me presento con ustedes. Mi nombre es Graciela Navatrejo. Actualmente curso el doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral. Estamos abordando el semanario de profundización en defensa oral y litigio estratégico número 2, impartido por el doctor Ahmed López Jiménez. Esta es nuestra primera actividad y consta de un video de alegatos de apertura. Vamos a pasar a una breve introducción. En el presente trabajo, lo que se pretende abordar son temas con respecto a la migración, su causa y consecuencia, así mismo como los efectos que ocasionan en los países de tránsito y de origen, así mismo como los de destino. También hablaremos sobre los derechos y obligaciones y las regulaciones que les asisten a los migrantes con respecto a nuestras legislaciones y a los tratados internacionales, así como sus grupos de vulneración. Vamos a pasar al siguiente tema, que consiste sobre un análisis sobre el motivo de las causas y motivos que generan la migración. La migración es un efecto que hoy por hoy viene siendo un dato complejo, pero que no es desconocido porque se viene originando desde años remotos y tiene una gran variedad de factores. Los factores primordiales son económicos, sociales, políticos, educativos, demográficos, ambientales y de globalización que estaremos abordando. En la siguiente presentación vamos a abordar de manera generalizada lo que son los factores económicos, que vienen partiendo de oportunidades laborales y la pobreza. En oportunidades laborales vamos a entender que muy a menudo se cambian por poder obtener un mejor empleo con una retribución económica y poder tener una mejor calidad de vida. Cuando hablamos de pobreza, generalmente hablamos del país de origen donde existe como tal una falta de empleo y de recursos, por lo que tienden a buscar una mejor calidad de vida o condiciones económicas de otro lugar. En las sociales podemos entender que pueden generarse por conflictos de violencia, persecución y una reunificación familiar, donde viene partiendo incluso de la inseguridad que se puede vivir, la guerra y la violencia en el país de origen y que tiende a cambiar a un país donde se pueda salvaguardar sus derechos humanos, así mismo como la integridad física de cada uno de estos. La persecución se puede originar incluso por motivos políticos, religiosos, étnicos o incluso de género, que también buscan tener una protección más amplia de sus derechos. Cuando hablamos de una reunificación familiar, vamos a entender que esa reunificación se viene generando, que familiares ya se encuentran en otro país de destino, por lo que tienden los familiares a cambiar del lugar de origen para poder estar con ellos. En el siguiente apartado vamos a estar hablando sobre los factores políticos que pueden ser, como ya lo veníamos manejando, una inestabilidad política del país de origen que restringe las libertades y los derechos de las personas que se encuentran ahí, lo que originan el cambio de país para poder salvaguardar esos derechos y esas obligaciones. Y en la persecución política, como lo veníamos manejando, suele ser ese motivo por el que se obliga a otras personas a buscar refugio en otros países. Cuestiones ambientales. Cuando hablamos de cuestiones ambientales pueden surgir de desastres naturales o cambios climáticos que ambos vienen afectando directamente a la disposición de recursos y a una zona habitable, por lo que se tiende a buscar mejores lugares seguros y sostenibles para generar la calidad de vida que llevaban o bien poder aumentar la que tenían. Tenemos la zona demográfica, que viene siendo otro factor con respecto al crecimiento de población y al envejecimiento de la misma población. Cuando nosotros hablamos de un crecimiento excesivo, entendemos que ese crecimiento va a minorar los recursos económicos con los que se cuentan y por lo tanto la gente tiende a cambiar de lugar de destino con la finalidad de que esa carencia no les afecte directamente. Asimismo, cuando hablamos del envejecimiento de la población, se entiende que en los sectores vulnerables, que son las personas adultas, tienden a ya no darle como tal trabajo o áreas laborales porque ya no pueden desempeñar lo mismo que unos trabajadores jóvenes y de ahí es que se viene originando. También tenemos los apartados o el factor educativo, que viene partiendo de la búsqueda de oportunidades de educación más superiores de las que se cuentan en el país de origen. Un ejemplo de ello tenemos en México, que la mayoría de las personas buscan oportunidades educativas mayores en Estados Unidos con la finalidad de mejorar su calidad de vida a un futuro. También tenemos un factor de globalización, que es el acceso a la información que se puede obtener para facilitar la condicionante de los lugares donde se pueden obtener oportunidades mayores y asimismo poder aspirar a una mejor calidad de vida, y por ende estos factores vienen a destacar muy a menudo sobre la decisión de poder decir
me quiero cambiar a Estados Unidos, a Europa, a España, porque la calidad de vida ya es más, porque su moneda vale más que en la de mi país de origen, etc. En este contexto de ideas también vamos a entender que no únicamente versa un solo factor, sino que pueden estar inmiscuidos todos los factores o algunos. Un ejemplo de ello puede ser que me encuentre con factor educativo y factor económico, que sean la toma de mi decisión de poder migrar a otro país, pero asimismo también esto viene afectando directamente a las políticas del país, a las leyes de migración y a otros factores que pueden influir en la determinación del mismo. Vamos a pasar al siguiente tema donde estaremos abordando los efectos que ocasiona el fenómeno migratorio en los países tanto de tránsito como de destino. Como nosotros lo estamos viendo a partir de las lecturas realizadas por nuestros autores para poder desarrollar este trabajo, existe dentro del fenómeno migratorio una serie de efectos que se vienen dando en contrario a los países de tránsito y de destino que pueden afectar la función de cada uno de estos países e incluso que dan como auge poder reorganizar su estructura para poder cubrir esas necesidades. Vamos a pasar a estos efectos que vienen surgiendo. En este primer momento vamos a estar hablando sobre los países de tránsito, que parten de la presión en los recursos, el aumento de la demanda de los servicios básicos como de salud, educación y vivienda, debido al aumento de la población migrante, ya que no se les puede negar de los servicios de salud o los servicios básicos que les asisten por derechos humanos. También venimos hablando de un impacto económico, que si bien pueden traer beneficio económico en cuestión de que los migrantes deben de adquirir bienes y servicios en el territorio, asimismo también puede haber el contra sobre la explotación laboral y la competencia que se puede originar entre los migrantes y la sociedad en general que se encuentra viviendo en el país de origen. También tenemos otros efectos como el desafío social, que parte más de las tensiones sociales y culturales que se pueden dar entre los migrantes y los ciudadanos que ya se encuentran en ese país de origen y por lo tanto también la integración de los mismos migrantes a los usos y costumbres de los que son parte de ese país. Tenemos también el apartado o el efecto de gestión de migración, que se ve en la necesidad incluso de poder desarrollar políticas y medidas para poder como tal equilibrar y abordar los desafíos, así mismo como las cuestiones que se vengan derivando del carácter migratorio. En otro efecto, nosotros vamos a entender que estos apartados vienen a perjudicar en cierta situación a los países de tránsito y de destino, ya que vienen siendo parte de una presión en todos los servicios públicos, asimismo como en los cambios demográficos y también en los desafíos de integración de estos migrantes a la sociedad que tenemos. Y por ende también vienen a minorar los recursos de los que nosotros gozamos porque no se les puede negar el acceso a estos derechos, a este tipo de servicios públicos que son de primera necesidad. En esta perspectiva, en esta idea, nosotros vamos a entender que las políticas adoptadas por nuestro país mexicano se encuentran en cuestión de una gestión adecuada a la migración sin vulneración de sus derechos humanos y asimismo la implementación de las políticas persigue como tal esa integración y la ayuda en beneficio a los migrantes, aunque podemos ver que también hay causa y efecto contrarios de los que se esperan dentro del país. También vamos a hablar de que dentro de los migrantes vamos a encontrar grupos vulnerables. Estos grupos vulnerables vienen siendo parte de los migrantes donde vienen siendo ancianos, mujeres embarazadas, personas discapacitadas o incluso los niños que vienen a viajar solos. ¿Por qué son grupos vulnerables? Porque generalmente se viene dando una violación de derechos humanos a las primeras necesidades que acarraen cada uno de ellos. En adultos mayores vamos a entender que puede haber una zona de vulneración sobre la salud y el cuidado, la fatiga y la resistencia y el aislamiento social. Mientras que en las mujeres embarazadas vamos a encontrar también como zona de vulnerabilidad de baja percepción de derechos, lo que viene siendo el cuidado prenatal, la violencia de género y el apoyo posparto, porque sabemos que vienen dándose estas condicionantes con una persona que está embarazada.
Tenemos también con las personas discapacitadas como tal que pueden tener una vulneración en sus derechos con la accesibilidad, la atención especializada, derechos y protección de los mismos. En los niños que viajan solos, bueno, pues más generalmente tenemos una vulneración directamente sobre la protección infantil, la salud y el bienestar y su reunificación familiar. Vamos a pasar ahora bien a un esquema argumentativo donde estaremos hablando sobre las causas de derechos y obligaciones de los migrantes. En las categorías migratorias que existen en México, vamos a encontrar que México es uno de los países de origen, destino e incluso de tránsito en la mayoría de cuestiones de los migrantes. Van a jugar un papel importante porque se vienen dando cuestiones de irregulaciones a los migrantes, a la sociedad, incluso a los derechos humanos que les asisten. Tenemos también en otro ámbito los derechos de los migrantes, los cuales no pueden ser vulnerados, ya que nuestra Constitución nos viene marcando que toda persona extranjera va a gozar de los mismos derechos y obligaciones de las que goza un ciudadano mexicano. Aparte del derecho de libre tránsito y del debido proceso que les asiste a los migrantes, también tienen derecho al acceso a los servicios educativos, sean públicos o privados, a la atención médica gratuita, a obtener como tal un debido proceso por los jueces, a ser registrados una vez que son nacidos los bebés, a obtener una acta de defunción si es que alguno de sus integrantes de la familia fallece, incluso a celebrar el matrimonio o a tramitar su divorcio. En esta cuestión también se pretende preservar su unificación familiar, por lo que podemos entender que no se puede desprender a esa familia si se encuentran como migrantes. También a poder acceder a la impartición de justicia en medida de lo posible y en relación a sus derechos humanos, a recibir la información necesaria sobre derechos y obligaciones, a poder contar con un traductor o intérprete en caso de no entender el español y asimismo también a obtener ayuda de las autoridades judiciales. Tenemos también obligaciones que parten de ellos, que es mostrar la documentación que acredite su nacionalidad, portar información y datos personales de ellos que los identifiquen y asimismo a regular, resguardar y custodiar la documentación que pueda identificarlos. Las regulaciones que podemos encontrar es la Ley de Migración, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Derechos de las Niñas y Adolescentes en cuestión a los niños migrantes, el Protocolo de Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus familiares, la Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones y la Convención sobre el Estatuto de las Apátridas. Todas estas regulaciones, tanto federales como internacionales, porque podemos ver que hay protocolos y hay convenciones, son con la finalidad de poder proteger los derechos y también asimismo otorgar obligaciones a los migrantes, que realmente las obligaciones que trascienden a los migrantes es meramente sobre la identificación y la información que pueda acreditar su personalidad como tal y que también que les pueda dar como tal ese, si yo me llamo Graciela Navatrejo, ¿cómo lo acredito, no? O sea, ¿cómo sé realmente que eres Graciela Navatrejo? Tener esos documentos de acceso que puedan asegurar quién soy jurídicamente hablando. Y estas son las regulaciones que hoy por hoy vienen partiendo no únicamente del ámbito federal, sino también del ámbito internacional. En ese contexto vamos a entender que la convención va a proteger los derechos de cada uno de los extranjeros con cuestión a los derechos humanos que le vengan asistiendo. Vamos a entender también que México es parte de este tipo de convenciones donde viene siendo adoptada y los contextos de protección de la Convención sobre Condición de Extranjeros que fue firmada y ratificada por México el 21 de marzo de 1931, donde protegen meramente los derechos de los extranjeros y a no ser obligados al servicio militar. Esto sería todo de mi parte. Nos apoyamos en videos, así mismo como en las lecturas proporcionadas para poderlo realizar, que se encuentran en las siguientes referencias, donde estuvimos analizando cuáles son las condicionantes del sistema migratorio, causas y efectos, asimismo en qué consiste la Convención para la Protección de los Extranjeros. De mi parte sería todo. Que tengan muy buena tarde y les agradezco por la atención prestada.